Pues comencem aquest dia de donació de sang, de tota gota de sang fa paret, amb la directora de transfusió, del Centre de Transfusió d'Ací a Castelló, Virginia Callao, perquè ens conti una mica pues, com ha anat aquesta jornada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, en primer lugar, gracias por venir como siempre para colaborar con nosotros y darnos visibilidad. Y la verdad que muy bien, llevamos ya más de 25 personas que han pasado por aquí, por estas instalaciones del edificio de salud pública, en donde estamos súper a gusto. Dar las gracias también a todas las personas de aquí, de este edificio, que nos ayudan siempre para que estemos tan a gusto y sobre todo los donantes tengan una buena experiencia. También al Departamento de Salud de Castelló, que ha colaborado haciendo ese lema tan bonito de Tota gota fa paret, y el póster, que es muy bonito también. Y bueno, pues queríamos llegar a las 30 donaciones, aún nos queda un ratito, y esperemos que lleguemos a esas 30, y si no llegamos tampoco pasa nada, porque ya sabes que no siempre es lo importante la cantidad, sino también que todos los donantes que han pasado han tenido una buena experiencia, han estado bien, no han tenido ningún problema, y yo creo que eso es lo más importante. Que puedan repetir, porque hemos visto donantes aquí cerquita que venían por primera vez o que venían ya por su 32 vez. Sí, es increíble. Yo cuando atiendo a donantes, hablo con ellos y veo que han donado 30 veces, 60 veces, 90 veces, realmente me emociona, porque pienso que esa generosidad es desbordante. Y dice mucho de todos, ¿no? Porque aquí en la Comunidad Valenciana hay que decir que la gente es muy generosa, es muy donante, y gracias a eso nuestras reservas están bien. Y decir que están bien en estas épocas pues es muy importante, porque ahora viene el verano y siempre bajan un poco, es normal. Por tanto, afrontar el verano con un buen stock da mucha tranquilidad, sobre todo para los pacientes que lo necesitan, que no tienen vacaciones. Y esta colecta de hoy es una gota más que hace pared, ¿no? Para que entre todos consigamos un buen stock. Y tú que estás cerquita de estos pacientes, ¿se agradece que haya una donación tan masiva aquí en la Comunidad Valenciana y también en la provincia de Castellón? Por supuesto. Precisamente ahora estamos colaborando con asociaciones de pacientes, sobre todo de enfermedades hematológicas, enfermedades de la sangre, que son pacientes grandes consumidores de componentes sanguíneos, y de verdad no sabes lo que nos agradecen, que realmente necesitan esos componentes sanguíneos para sobrevivir, para poder recibir esa quimioterapia y que puedan salir luego a flote, ¿no? Por tanto, están súper agradecidos. Muchas veces a lo mejor no les llega a los donantes ese agradecimiento. Y desde aquí dar las gracias de verdad a los donantes. También dar las gracias a nuestro personal, que están aquí atendiendo de una manera exquisita siempre a los donantes, que eso también a veces se nos olvida y no, hay que ponerlo en valor. Trabajamos en equipo y al final lo importante es que la experiencia del donante sea buena y que repitan. Claro que sí, que repitan. ¿Y estás viendo que se apuntan donantes jóvenes últimamente a pasar por aquí por primera vez? Pues la verdad es que sí, y es una cosa buena que me preguntes, porque siempre, pues bueno, ya sabemos que solo una cuarta parte de los donantes tienen menos de 30 años y tenemos que ir intentando mejorar esas cifras, porque hay que también concienciar a la gente joven de que hay que donar, de que tiene que ser importante, tiene que ser una cosa más del día a día. También entendemos que muchas veces pues, están en un momento complicado de la vida, estudiando, poniendo en marcha su época laboral, familiar, ¿no? Y a veces pues, se olvidan un poquito de que esto es necesario. Pero hay que seguir intentando conseguir que ellos también estén en ello, y de hecho nuestra campaña Donanters se dirige a ellos, ¿no? Como youtubers, instagramers, pues ¿por qué no ser donanters? Claro que sí, a ver si animamos a toda esta gente joven a que empiecen y se adentren en el mundo de donar, sí. Porque al final pues serán personas que tienen todavía una larga trayectoria para poder donar sangre, y una de las cosas es que hay que estar sano, claro. Y que no hay más sano, ¿no?, que la gente joven en este momento. Claro que sí. Además, si tienes hasta 40 años, además de donar sangre, también puedes donar médula, o hacerte, mejor dicho, donante de médula, que también es algo que es importante, precisamente para los pacientes con enfermedades hematológicas, de los que hablaba antes. El trasplante de médula también les salva la vida. Entonces, pues bueno, hasta los 40 años uno puede ser donante de sangre, hacerse donante de médula, de plasma, en fin, hay muchas maneras de ser solidario, y aquí estamos para informarles de lo que necesiten. Y a mí me gusta subrayar una cosa, y es que no existe nada que se pueda, o sea, nada que fabrique la sangre. La sangre solo se puede donar, no existe una fabricación a día de hoy. No. De hecho, realmente no se puede obtener más que de los donantes, no se puede improvisar, que es una cosa que también nuestro jefe, el doctor Roberto Roig, siempre dice ese concepto, de hoy para mañana no se puede improvisar de repente una gran cantidad de sangre, ¿no? Es un trabajo de fondo, una carrera de fondo.
También te digo que he estado hace poco, la semana pasada, en el Congreso Nacional de Transfusión en Santiago de Compostela, que siempre hay novedades, y ya nos han dicho que es posible que se puedan fabricar glóbulos rojos a partir de células madre. La biotecnología sabéis que avanza muchísimo, y en un futuro próximo a lo mejor tenemos ya una parte de la sangre, pero no toda la sangre como tejido complejo que es. Entonces, bueno, de momento eso es un futuro que está ahí, que llegará, pero a día de hoy solo la podemos obtener de todas estas personas que veis aquí que están donando sangre. Pues comencem amb una donant que podem dir que és una donant molt longeva, no? Però no per la seva edat, sinó per les vegades que ha donat. Sí, veterana, per les vegades que ha donat. I m'agradaria que ens contares una mica pues, per què continues donant, perquè era la 31 vegada que estaves així. Sí. Home, és que si ho penses realment fa falta. Aquestes donacions fan falta. Jo, per exemple, tinc una cunyada a la que li han tingut que posar sang en un parell de vegades i sé molta gent que té operacions o mils de coses que fa falta. Entonces jo, com puc, estic bé i puc donar-ne, doncs en done. Ja està. No n'hi ha ningú altre motiu. Sí. I recordes per què vas començar a fer-ho? No, no me'n recorde. La primera vegada no me'n recorde. Però ara he continuat ja fins que pugui. I creus que hi ha facilitats per a donar sang quasi a Castelló? Hombre, sí, perquè n'hi ha molts punts. N'hi ha molts punts. A vegades vos aneu al teatre, a vegades aneu a la Salera o inclús a un autobús he donat una vegada, que era en estiu i feia una calor en aquell autobús, però allí que vaig anar a donar-ne, o sigui, sí. I una persona que mai ha donat, le podem animar a fer-ho? No ho sé, podria provar. Jo sé gent també que ha provat però que no li admetixen perquè té algun problema, pues, que està malalt per algun motiu, però sí que s'anime la gent a donar perquè és molt interessant i a més fa molta falta. Arribarem a veure aquesta vega número 32? Crec que sí, perquè m'agrada més el número par. Faré 32 i com ja pront faré l'edat tope, doncs ja serà l'última, a 32. Pues estem ara mateix amb David Ribes, que és un estudiant de periodisme que està en pràctiques a l'Hospital General de Castelló i que ja hem tingut al nostre plató per promocionar tota aquesta campanya de donació de sang, però és que a més podem dir que també quasi eres veterà en donar sang i donar plasma, veritat? Sí, la veritat que sí, o sigui, jo des de sempre que he pogut he volgut donar la sang més que res per ajudar i per solidaritat. I com no, aprofitant que estic en l'hospital i hem fet la campanya de tota gota de sang fa paret, per donar la meva rajola. I m'agradaria saber, tu que és una persona jove, com te vas animar la primera volta a fer aquesta donació? Doncs estava en la UGI i van vindre les infermeres del centre de transfusió d'ací de l'Hospital de Castelló i ens van animar i jo vaig dir, pues per què no? Per provar no sé per res. I la veritat que te va gustar, podem dir, no?, la situació. Sí, perquè va ser una experiència indolora, que va ser superràpida i després me trobava superbé i això és el que m'ha animat a mi a seguir donant sang. I després també eres donant de plasma, veritat? Que me dius que és una mica diferent però que també totalment indolor. Sí, la veritat que sí, també soc donant de plasma perquè des que estic a l'hospital vaig conèixer un poc el tema de totes les donacions i me vaig fer de plasma igual, o sigui, és un procés indolor i sobretot dona per solidaritat, per ajudar a les persones.
Tu animaries a la resta de gent que mai ha donat a que vinga, no? I s'apropi fins a aquest puesto, podem dir, a l'Avinguda del Mar i a tots els que posa al nostre avall el que és l'Hospital General i el Centre de Transfusió de Sang? Jo sí, la veritat, perquè ho dic sempre, la solidaritat mai passa de moda. I ara que ens agrada tant ser influencers o seguir influenciant a la gent, jo vindria més que res a donar sang perquè ajudes a la gent, ets solidari i damunt et sents superbé. Perquè és un procés, com ja he dit, indolor, ràpid i sobretot el fet d'ajudar, jo per mi ja és el punt màxim. Moltíssimes gràcies i espero que continues sent un donant tan exemplar com estàs sent ara mateix. David, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres tanquem així la nostra visita a aquest centre de transfusió dins de la campanya de Tota gota de sang fa paret, però recordeu que tenim uns centres itinerants i altres fixos a l'Hospital General de Castelló i així a l'Avinguda del Mar de Castelló, aquest centre sanitari, o sigui que animem a tothom a apropar-se fins a aquests centres i ser donant de sang. Imaginad una fábrica diferente a todas las demás. Una fábrica que funciona con las materias primas de la solidaridad y la generosidad. Y que es capaz de transformar el amor por los demás en vida. Esta fábrica existe y está en el centro de transfusión de la Comunitat Valenciana. La fábrica de la vida. Toda fábrica necesita una dirección que gestione sus recursos humanos y materiales y alcance sus objetivos, mejorar la calidad de vida de las personas y, cómo no, salvar cada día el mayor número de vidas. El Centro de Transfusión nace hace más de 30 años ya, con una misión fundamental, que es aglutinar todas las gestiones derivadas alrededor de la sangre de nuestra comunidad. Tiene como misión fundamental conseguir que los distintos componentes con los que trabajamos lleguen a los pacientes de los distintos hospitales de la Comunidad Valenciana en todo momento que lo necesiten, con las máximas condiciones de seguridad y de calidad. Lo que más orgullosa me siento es del equipo humano que conforma todo el centro de transfusión. Han estado ahí trabajando duramente para conseguir el objetivo y haciéndolo lo mejor posible.
Y desde luego no me puedo olvidar de los donantes. Nosotros lo único que hacemos es ser meros transmisores de su generosidad, modulando sus donaciones según las necesidades, pero ellos están detrás. Si no estuvieran detrás los donantes, nosotros no tendríamos ninguna razón de ser y los hospitales tendrían, lógicamente, o los pacientes tendrían un problema fundamental. Para que una fábrica funcione, necesita una sala de máquinas con todos sus componentes perfectamente sincronizados. Si nuestra materia prima es la solidaridad, nuestra energía es la empatía y el empuje de todos los profesionales que trabajan en el centro de transfusión. La importancia del departamento de promoción y de donación no es otro que la puerta de entrada al sistema. A un sistema que es complejo, un sistema que hace que todos los días tantas y tantas personas en nuestra comunidad puedan recibir sangre. En la Comunidad Valenciana hemos ido creciendo de forma paulatina. Si la demanda iba aumentando, nosotros teníamos que poner recursos humanos y materiales cada vez mayores para poder conseguir esa base de donantes de la que gozamos en la actualidad, que está en el entorno de 800.000 personas. 800.000 personas, una base de donantes importantísima. De modo que si esos donantes donaran una vez cada 2 o 3 años, nuestros problemas de oferta estarían resueltos, ¿no? El donante valenciano es solidario, responde, pero la sociedad necesita que la muevas un poquito, ¿no? No hay nada más importante que levantarse con salud y pensar que tienes salud que la puedes repartir. Sencillo. Y lo que para mí es extremadamente paradójico es que otro sea voluntario para que mi vida se pueda salvar. El leitmotiv de los centros de transfusión es la atención al donante y por lo tanto todos los centros de transfusión tienen que tener una sala de atención al público para que pueda donar sangre. Los puntos fijos en las 3 ciudades de la comunidad son en Valencia el centro de transfusión y la FE, el centro de transfusión y la sala de salud pública en Castellón y en Alicante el propio centro de transfusión. El donante del punto fijo viene regularmente y es muy agradable porque crean vínculos de amistad con nosotros. En todo proceso de producción encontramos siempre un perfil excepcional que es capaz de llegar todavía más lejos. Estamos hablando del donante de aféresis. La donación por aféresis es otra forma de donar sangre, es una donación especial en la que se extraen los componentes que se necesitan y el resto de la sangre se devuelve al donante. El objetivo del centro de transfusión es dar un fuerte impulso a la donación de plasma mediante aféresis para conseguir una autosuficiencia en plasma y evitar que tengamos que depender de países extranjeros para poder cubrir las necesidades hospitalarias. Las plaquetas son muy importantes porque en algunos pacientes que reciben sobre todo quimioterapia, que eso les produce un descenso en el número de plaquetas, puede haber riesgo de hemorragias importantes y por tanto necesitamos disponer en los centros de transfusión el componente sanguíneo concentrado de plaquetas. Donar es una suerte. Cuando una persona se plantea venir a donar, puede considerarse que es muy afortunado porque está sano, porque es generoso, porque es solidario. Por tanto, considero que donar es una suerte. Toda persona que se acerca a donar está regalando desinteresadamente una parte de sí mismo. Por eso es necesario que reciba una atención sencilla, profesional y humana para conseguir que cada visita sea una experiencia satisfactoria y se convierta en el inicio de la siguiente.
Cuando un donante entra por primera vez a un punto de donación, intentamos sonreír, porque detrás de esa sonrisa intentamos que haya confianza y que él, bueno, pues pase a ese mundo donde todavía está todo por ver. Sabemos que tenemos una necesidad para abastecer a los hospitales de 650 unidades, lo que significa es que 650 personas ese día tienen que venir a donar. Dependemos de la voluntad de las personas, necesitamos ese momento mágico para que la vida continúe. Como en la mayoría de las fábricas, no se crea un solo producto. Se hacen varios a partir de la misma materia prima y cada uno de ellos es capaz, por sí mismo, de dar vida a 3 personas diferentes con distintas necesidades. La misión de un jefe de procesamiento es dar a los hospitales. ¿Y qué cosas damos? Bueno, pues damos evidentemente sangre, pero no damos sangre tal cual, sino que damos sus componentes. También damos tejidos, damos córneas, damos lo que la gente antes llamaba médula ósea, lo que son los progenitores hematopoyéticos, damos cordones umbilicales y también leche. El procesamiento de la sangre, la verdad es que es algo bastante sencillo. Nosotros, mediante la centrifugación, lo que hacemos es separamos estas capas. Cogemos lo que pesa más cuando centrifugamos, que es lo que nos queda abajo, que son los hematíes, lo que pesa menos, que es el plasma, que es lo que nos queda arriba, y lo que queda en medio, que son los leucocitos y plaquetas. No puede funcionar un hospital sin sangre, y todo esto es gracias a que ha habido un donante previamente que, gracias a su altruismo, nos ha dado esa fuente de vida. Una fábrica debe contar con la tecnología más avanzada y un personal altamente cualificado que la conozca y la domine. De ellos dependen procesos muy complejos que requieren rapidez y unas medidas de seguridad muy estrictas, ya que nuestro producto solo puede ser perfecto. En el centro de transfusión tenemos varios laboratorios, unos que se agrupan bajo la denominación de laboratorios de la seguridad transfusional. Luego tenemos el que llamamos laboratorio de histocompatibilidad. Disponemos de la mejor tecnología posible en estos momentos a nivel mundial y estamos de guardia los 365 días del año para cuando hay un deceso y esa familia decide donar los órganos de su familiar, podamos hacer inmediatamente las pruebas de compatibilidad entre las personas que están en lista de espera y ese donante. Donar sangre es compartir la vida, porque cuando dono sangre no estoy dando algo que me sobra, estoy dando algo que a mí también me hace falta, pero decido compartir un poco de mi sangre con otras personas porque en muchas ocasiones recibir una transfusión a tiempo es lo que marcará la diferencia entre vivir o morir. La principal función del laboratorio de microbiología es garantizar que la sangre que llega a los hospitales está en perfectas condiciones para ser transfundida. En el laboratorio de microbiología la trazabilidad es brutal, garantizando la seguridad desde el momento de la extracción de la muestra hasta el momento en que se recibe esa donación. En el laboratorio de histocompatibilidad, nuestra actividad principal se centra en el campo de los trasplantes, estudiando las características genéticas, los genes HLA, entre donante y receptor para que el trasplante tenga éxito y el paciente pueda mejorar su calidad de vida y en muchos casos salvar su vida. Un caso muy especial del trasplante es el trasplante de médula ósea o de progenitores hematopoyéticos. En estos casos, la compatibilidad entre donante y receptor ha de ser exquisita. En ningún caso, la donación de médula es peligrosa para el donante y, sin embargo, puede salvar la vida de un paciente. En nuestra fábrica de vida
también conservamos y preparamos toda una serie de tejidos que serán trasplantados a las personas que lo necesiten. Si la materia prima de la sangre era la generosidad de los donantes, en este caso, la materia prima será la generosidad de los familiares. El Banco de Tejidos y Células del Centro de Transfusión nace en el año 1990 como una estrategia para aunar esfuerzos. En aquel momento había distintos bancos de tejidos repartidos por diversos hospitales de nuestro entorno autonómico y lo que se decidió fue centralizar todos esos recursos en un solo centro. Tenemos huesos, tendones, córneas, células progenitoras hematopoyéticas, que son las células madre de la sangre, quizá los tejidos más importantes hoy en día en nuestro banco. Llegado el momento en que en un hospital se pueda necesitar un determinado tejido, nos ponemos de acuerdo con ellos para seleccionar el tejido más adecuado a cada indicación clínica. El trasplante es el triunfo de la generosidad individual y familiar. Nuestros ojos son nuestras ventanas al exterior y gracias al banco de córneas podemos volver a abrir estas ventanas a personas que ahora viven en la oscuridad. La generosidad en este caso se transforma en luz. El banco de tejidos oculares tiene la prioridad de que ningún niño tenga que esperar para realizarse un trasplante de córnea. Disminuir al máximo la lista de espera del resto de población, porque es vital en general que nadie tenga que esperar para poder ver. Mi trabajo es solamente estar satisfecho a medias, siempre ser un inconformista y trabajar hasta que consiga esa meta. Existe un lugar en esta fábrica de vida que es el banco de leche materna para niños que no tienen acceso a la leche de sus mamás. La generosidad se convierte en el primer alimento para una parte de los miembros de nuestras futuras generaciones. La mejor alimentación para un recién nacido es la leche de su propia madre. En recién nacidos con determinadas enfermedades, muy prematuros o de muy bajo peso, que no disponen de leche de su madre, el alimento de elección es la leche materna de donantes seleccionadas antes que la fórmula artificial. Es por ello que nacen los bancos de leche. La leche donada de forma voluntaria y altruista por madres seleccionadas se recibe, procesa, analiza, almacena y distribuye, garantizando la calidad nutricional y la seguridad de su consumo. Para mí, donar es algo más que dar. Este recorrido por nuestra fábrica, conociendo su funcionamiento y a sus profesionales, ha sido un camino de vida. Un camino por donde cada día pasan miles de personas y regalan una parte de sí mismos, solo por amor y generosidad, a otras tantas personas que lo necesitan y ni tan siquiera conocen. Familiares que han perdido a un ser querido y que gracias a su altruismo hacen que otros puedan compartir la vida con sus familias durante mucho más tiempo. Excelentes personas que con su solidaridad hacen que la Comunitat Valenciana sea un lugar mejor en el que vivir cada día. Recorre este camino con nosotros, porque no hay mejor regalo que regalar vida. Generalitat Valenciana, tots a una veu.